Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Vamos a hablar de algunos acontecimientos que suceden en el libro de Hechos, en el capítulo 16, desde el versículo 14 en adelante, donde el apóstol Pablo está en Filipo. Y ahí en esa ciudad, primero dice que desde el versículo 14 que Lidia, una vendedora de púrpura, Dios abrió su corazón para que escuchara lo que Pablo predicara. Esta mujer, al creer, lleva a Pablo a su casa y también fueron bautizados ella y toda su familia y fueron salvos. Después de este acontecimiento tan hermoso, dice que Pablo sigue predicando y había una mujer con un espíritu de adivinación, el cual estaba molestando a Pablo y a Silas que iban predicando, y viene Pablo y ora para que salga y expulsa ese espíritu de adivinación de esta mujer, pero se mete en un problema, porque ese espíritu de adivinación en esa mujer era aprovechado por personas que ganaban dinero por medio de ella. Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel en Filipo. Mientras tanto, había un carcelero que los cuidaba. Pero este carcelero, esto está desde el versículo 25 en adelante, Pablo y Silas dice que empiezan a cantar, a adorar al Señor, a alabar y exaltarlo en medio de estar presos. Dice que las puertas se abrieron. Las puertas de las rejas de las cárceles se abrieron, y el carcelero, cuando vio esto, empezó a preocuparse, sacó su espada y se iba a matar porque pensaba que todos los presos se habían escapado. En el versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios a esta palabra. Ahora, la Biblia nos enseña que la salvación es individual. En estos dos casos, en el de Lidia, la vendedora de púrpura, donde cree la palabra y lo lleva a Pablo, lleva a su casa y se bautizan todos, en el carcelero también fue lo mismo, porque después de esto dice que ellos se fueron hasta la casa del carcelero, les lavó las heridas a Pablo y a Silas, pero dice que los bautizó a él y a todos los suyos, bautizó a toda su casa, la casa salvándose. Pero hoy vemos que no es tan fácil como antes. Hoy nos damos cuenta que tú llegas al Señor, que tú conoces a Cristo, pero te das cuenta que para que tu esposo o tu esposa lleguen a Cristo, qué difícil es. O para que tus hijos conozcan al Señor, qué complicado es. O tú como padre y como madre, te das cuenta que tus hijos no hacen la voluntad de Dios. Te das cuenta que tu familia, tu casa, no camina con el Señor como si lo haces tú. Ahí es donde empezamos a preocuparnos qué es lo que pasa. Porque si leemos estos textos que acabamos de explicar, decimos: tan fácil que fue. Lidia y el carcelero fueron tan fáciles de creer y llegar a su casa y que todos se bautizaran. Pero cuando dice que serás salvo tú y tu casa, hay algo muy importante. Y lo importante es la oración. Porque sí, es personal. Sí, la salvación es individual. Muchas veces vamos a ver hombres de Dios postrados ante Él, sirviéndole a Él, pero sus esposas no están. Sus esposas no están con el Señor. Su esposa no camina igual a usted. O vamos a ver mujeres de Dios postradas delante del Señor, orando al Señor su vida, guiada por Dios, pero sus esposos están en otro lugar. Al igual que tus hijos, al igual que tus padres, al igual que mucha familia que está contigo. Pero, ¿qué pasa con nuestras oraciones? A veces nuestras oraciones son mirando o pidiendo cosas que necesitamos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Ana oró a Dios por un hijo y Dios le dio a Samuel.
oraba porque necesitaba un hijo. Josué, en un momento de una batalla que estaban ganando y no querían perder, oró al Señor para que el sol se parara, para que no anocheciera y poder derrotar al pueblo enemigo. Jesús y sus discípulos, por ejemplo, Jesús oró por que el agua se convirtiera en vino, porque había una necesidad en ese momento de que estaban festejando. Jesús y sus discípulos oraban para sanidad, por expulsiones de demonios, por la multiplicación de alimentos. Siempre oramos porque estamos enfermos. Siempre oramos porque queremos tener alimento, tener provisión en nuestra casa. Oramos para tener hijos. Oramos siempre por necesidades. Pero yo te voy a decir algo. Tienes que orar y clamar fuertemente para que tú, que ya eres salvo, seas salvo también tu casa, tu esposa, tus hijos, tus padres, los que viven debajo de tu techo. Clama y ora a Él, así como estos hombres, como Lidia y como el carcelero, presentaron a Pablo en su casa, en su hogar. La presencia de Dios llegó ahí para que su casa pudiera conocer a Dios. Tú también tienes que hacerlo. Muchas veces no te van a ver a ti. Muchas veces pasa lo siguiente: cuando alguien de tu familia llega a Cristo, empieza a acordarse de aquel hermanito que me predicó, de aquella persona que me habló, pero ya en el momento en que Dios ha tocado su vida, sacan y le dan crédito a otras personas, pero no le van a dar crédito a la oración más efectiva para que alguien llegue a Dios. Es la de una madre o un padre y la de un esposo o una esposa. Cualquiera ora por ti por algún problema, pero en algún momento se le va a olvidar. Pero a un padre y a un esposo o una esposa nunca se le va a olvidar orar por su casa, orar por su esposa, orar por su esposo, orar por sus hijos. Es a pesar de que no te vas a llevar el crédito de durar tantos años postrado delante de Dios, pidiéndole siempre que tu esposa se salve, que tu esposo se salve, que tus hijos se salven, Señor, que te conozcan. A pesar de que nunca te lo reconozcan, sigue haciéndolo. Le van a reconocer a otras personas que van a llegar en el momento en que se convierten, personas que llegaron a hablarle, personas que llegaron a abrirle sus ojos, pero en esos momentos ya tú habías sembrado esa semilla en la oración. Dios toca el corazón de ellos, así como Dios tocó el corazón de Lidia. Dios toca el corazón de mis hijos, Dios toca el corazón de mi esposa, Dios toca el corazón de mi esposo, Dios toca el corazón de mis padres, para que te conozcan y para que puedan ser salvos, al igual que yo en este momento. Esa es la oración que tienes que hacer. No te estoy diciendo que no ores por tus necesidades, pero la necesidad más grande hoy es que tú y tu casa sean salvos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el cual murió en una cruz por ti y por mí. No importa si con el tiempo, cuando den su testimonio, no te reconozcan a ti como que doblaste tantos años la rodilla para decirle a Dios: Señor, salva a mi esposa, Señor, salva a mi esposo. No importa si no sacan, si no dicen que tú estuviste ahí. Lo interesante es que cuando Cristo venga, podamos irnos todos nosotros con nuestra casa, y como dice esta palabra, ser salvo tú y tu casa. Que se haga realidad que nosotros y nuestra casa nos iremos con Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque hoy necesitamos que nuestras oraciones sean escuchadas, Señor, y que toques el corazón de todo nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de ese núcleo familiar que nos rodea. Señor, tócalos en esta hora. Que la palabra, que el evangelio haga un efecto en ellos, para que te conozcan y sepan, Señor, que tú eres su Salvador. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, la salvación llegará a tu casa. Bye bye.